Primero que todo, darle las gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Quiero agradecer también a la Fundación esta invitación a tan importante evento. Lo primero que tocar del tema es que la calidad del aire interior como prevención de riesgo en la transmisión del COVID-19, cuando hablamos de lecciones aprendidas, a mí se me vienen a la cabeza básicamente dos puntos fundamentales. Uno, los mecanismos de transmisión, y el segundo es una pregunta que con toda seguridad sabemos la respuesta, y es si estábamos preparados para todo esto, sobre todo desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria. Pero vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos, por favor. Los mecanismos de transmisión, de modo general y bastante general, los podemos definir como de contacto directo, de contacto indirecto, de gotas, núcleos goticulares y el multimodal. Lo primero que quiero hacer claridad es que de las lecciones aprendidas que hemos tenido a través de la pandemia, es que estos primeros tres ítems, el directo, el indirecto y el de gotas, fueron muy bien referenciados, excelentemente referenciados. La prueba está que con el directo nos decían que no nos saludáramos de mano, que nos diéramos el codito, nos diéramos el puñito. Con el indirecto nos enseñaron muy bien que teníamos que limpiar las superficies y teníamos que cuidarnos de que hubiese alguna contaminación en los objetos inanimados. Y el de gota nos hablaron de buena forma siempre de que teníamos que cuidado con el uso del tapaboca y que sobre todo teníamos que conservar una distancia de 2 metros aproximadamente para estar en zona segura, que fue lo que se decía en su momento. Pero desafortunadamente estos últimos dos puntos, y es la primera gran lección aprendida, lo que es núcleos goticulares y multimodal, no se tuvieron en cuenta al comienzo de la pandemia. Pero hagamos algo. Vamos a ver un pequeño descripción de cada uno de los métodos y cuál es la importancia que tiene que ver. Sobre todo que aquí hay algo característico. Los tres primeros, directo, indirecto y gotas, no tienen que ver o no se relacionan con los sistemas de climatización. Pero lo que son los núcleos goticulares y el multimodal tienen todo que ver, atañe en toda su magnitud al sistema de climatización. Del contacto directo, bueno, yo pienso que ya poco que decir, tuvimos muchísimas enseñanzas al respecto. Este es el caso obviamente más conocido. Damos la mano a alguien que está infectado y después llevamos nuestra mano a alguna zona de ingreso del virus con el consabido resultado. El contacto indirecto era precisamente, y me gusta colocar siempre un ejemplo, la persona de la oficina que se encuentre infectada, va y toca un objeto inanimado, puede ser la perilla de la puerta, viene otro compañero después, abre la puerta, queda contagiado y el mismo resultado. Con el tema de gotas, lo primero que tenemos que tener es que nosotros, a partir de estornudar, toser, hablar y respirar, creamos una generación de partículas. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que, claro, la enseñanza fue muy clara. Si nosotros tenemos bien puesto nuestro tapaboca, si mantenemos una distancia, pues nos vamos simplemente a proteger de este mecanismo de transmisión. Pero aquí viene un tema. ¿Cómo se definen las gotas? Técnicamente, gotas son ese tamaño de partícula mayor de 5 micras. Esa sería la caracterización de las gotas. Ahora, ¿qué nos dijeron a nosotros? Sí, tienen un radio de incidencia de aproximadamente 1.8 metros, eso lo teníamos claro, aunque en la realidad, de acuerdo a diferentes condiciones ambientales, esto podría llegar a ser un poco más de 6 metros. Pero estas gotas que, como les decía, tienen la característica de ser mayor de 5 micras el tamaño, tienen una condición, que por su peso ellas caen producto de la gravedad y caen rápidamente, que es lo interesante del asunto. Esto hasta aquí son esos tres mecanismos que estaban bien definidos, bien referenciados y que nosotros pudimos tomar en consideración. Pero ahora vienen los dos que bajo ningún concepto, cuando comenzó la pandemia, se referenció,
que por lo menos se tenía que incluir como una posibilidad, como una probabilidad, y no se hizo, que son estos núcleos goticulares. ¿Cuál es la característica de los núcleos goticulares? La principal característica de estos es que tienen tamaños de partícula menor de 5 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que por su bajo peso y por su tamaño pequeño, ellos pueden quedar en suspensión durante horas, mínimo, como mínimo, durante muchos minutos, teniendo una injerencia clara en lo que es el desarrollo del aerotransportado. Pero aquí hay otro tema importante, y es que esas gotas anteriormente que comentamos, que eran mayores de 5 micras, también pueden llegar a ser núcleos gloticulares. ¿Por qué? Por un fenómeno llamado evaporación superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que si las condiciones, en este caso baja humedad relativa en el ambiente, se dan, hay un porcentaje de este tamaño de partícula que se evapora y terminan convirtiéndose en núcleos goticulares que van a quedar nuevamente en suspensión también en el aire. ¿Qué característica y cómo se relaciona esto con el sistema de climatización? Bueno, estas partículas en suspensión pueden ingresar fácilmente al sistema de climatización a través del retorno de aire, por ejemplo, y se pueden distribuir a las diferentes zonas, espacios o áreas que pueda haber en una clínica o en un hospital, por ejemplo. Es importante tener claro que esta es una situación que es muy común, sobre todo en el desarrollo del aerotransportado, como les decía anteriormente. Y está el multimodal, que es básicamente lo que dice su nombre, es la combinación de dos de estos mecanismos. Imagínense exactamente la misma situación anterior. El retorno del sistema de climatización se encarga de entrar todo ese núcleos goticulares que están en la persona infectada, lo mandamos a través del sistema de ductos a varios espacios, y un ejemplo que es muy claro. Imagínense que una gota de esa cae directamente, no sé, en un mesón, en cualquier área de la oficina, y después llega una persona, simplemente hace contacto con esa gota y con el consabido resultado final que hemos visto en los anteriores mecanismos de transmisión. Ahora, la segunda pregunta y el tema de lecciones aprendidas es, ¿estábamos preparados? Pues claramente que no. No estaban preparados los países desarrollados, mucho menos los países en vías de desarrollo. Pero lo que más nos llama la atención, y esto lleva correlación directa con el tema, como no se estaba reconociendo el componente aerotransportado, pues no se veía la necesidad, ¿cierto?, de colocar a estas personas con COVID-19 en un cuarto de aislados infecciosos. ¿Qué sucede? Si tenemos un aislado inmunocomprometido, él lo que tiene que tener es una presión positiva, porque nos interesa que ningún contaminante, por su condición, ingrese al recinto y termine afectando la salud de esta persona. Desafortunadamente, durante las primeras etapas de la pandemia se dio mucho esta condición, pero en realidad la condición real, ideal para tener un paciente de COVID-19 es un aislado infeccioso con las diferentes características que tiene. Por ejemplo, lo primero, tiene que haber una presión negativa. ¿Qué quiere decir eso? El sentido del flujo del aire tiene que ir de los áreas colindantes, como por ejemplo la esclusa, el corredor, hacia el interior del cuarto, permitiendo que bajo ninguna situación estos contaminantes que genera el paciente que se encuentra en el cuarto salgan y permitan una contaminación cruzada. ¿Cuál es la clave de esto? Bueno, aquí lo están viendo, tienen una extracción y tienen un suministro. La clave para poder conservar una presión negativa dentro del cuarto es que este caudal que se extrae sea mayor que el caudal que se le está suministrando a nuestro cuarto de aislado infeccioso. Eso más otras condiciones que vamos a ver inmediatamente. Ahora, ¿estamos preparados? Esa es una pregunta. Nosotros ya, como Colombia, por ejemplo, ¿estamos preparados? Lo interesante de esto, hace muy poco, y sé que
se viene trabajando hace mucho tiempo en esta resolución. Se salió a consulta pública el tema de infraestructura hospitalaria, que me imagino que va a ser el reemplazo de la 4445, donde podemos encontrar ya la siguiente tabla donde están las condiciones de diseño. ¿Qué es lo importante de esto? A ver, lo importante de esto es que esto es un arma poderosísima para minimizar el riesgo de contagio por vía aerotransportada, un arma muy poderosa. Lo que tenemos nosotros es que comenzar a implementar esta serie de regulaciones o reglamentaciones que están saliendo. Creo que es un paso grande, un paso muy importante y sobre todo que nos está abriendo el camino para que en futuras experiencias desagradables como esta estemos un poco más preparados. Ahora, si lo vemos aquí en la tabla, esta es la tabla original, fue un proyecto que se realizó a partir de la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado, que luego trasladamos a la regulación esta. Podemos ver que en aislados infecciosos van a haber dos condiciones, van a definir la clase de aire. ¿Qué significa? Vamos a tener, por un lado, 3 niveles de filtración, los cuales les voy a explicar con una gráfica muy bien adelante, y vamos a tener, por otro lado, 2 niveles de filtración. Lo siguiente, datos como la temperatura que debe tener el cuarto o el recinto de aislados infecciosos, pues hay unas condiciones que se estipulan de 21 a 24 grados centígrados. Lo mismo la humedad relativa. La humedad relativa, estamos hablando de un rango entre 40 y 60%. Ahora, viene una parte bien importante, lo que es el aire de impulsión, que serían los cambios hora que se van a tener, cuánto es la cantidad de aire que se le va a suministrar a ese cuarto, nos da un valor de 12 cambios hora. Esto tiene mucho que ver con el volumen del recinto. Y el aire exterior, que es la ventilación, el aporte de ese aire que nos va a permitir dilución, va a ser también 12 renovaciones hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un cuarto de aislados infecciosos, nosotros debemos aportar el 100% del aire que se va a meter, que son 12 renovaciones hora, todo el aire tiene que ser exterior. Ahora, nos habla de que necesitamos una presión, ¿qué? Una presión negativa, que no permita que todo ese contaminante que se encuentra al interior del cuarto de aislado, pues termine convirtiéndose en contaminación cruzada con los cuartos que se encuentran colindantes o con las áreas que se encuentran colindantes. Por otro lado, nos habla que si permitimos la recirculación dentro del cuarto, no se permite la recirculación. Todo esto va a tener ahorita una explicación gráfica bien interesante, y el nivel sonoro de decibeles que tenemos para diseño, la condición de diseño del cuarto serían unos 40 decibeles aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son las medidas de control de ingeniería que se deben implementar? Y ahora las vamos a explicar uno a uno y el porqué de las decisiones que se toman en valores. Lo primero, la temperatura y porcentaje de humedad relativa. Segundo, diferencial de presión. Tercero, nivel sonoro, renovaciones hora y nivel de filtración. Recuerden que en este caso les estoy colocando aquí el sentido del flujo del aire, un color verde, porque a pesar de que no se encuentra un valor definido ni en reglamentaciones ni en normativas, sí hay unas recomendaciones muy particulares que también vamos a ver. Ahora, cuando nosotros hablamos de temperatura y humedad relativa, siempre nos vamos a la parte de confort. Esa es la primera correlación que hacemos. Nos vamos a la parte de confort porque tiene que estar el paciente en confort, tiene que estar el equipo médico en confort, los trabajadores, etcétera. Bueno, claro que hay un componente de eso, pero el componente más fuerte es esto. Este es el diagrama de Sterling que nos muestra. Aquí vemos lo que son bacterias, virus y hongos los primeros, y nos muestra claramente esta zona que está ahí, que dice la zona óptima, que la humedad relativa entre 40 y 60% es el mejor rango, porque ahí es donde la pervivencia de los microorganismos es mínima. Eso es una ventaja que se tiene. Entonces, la selección en partes normativas, de reglamentaciones,
se realizan es pensando no solo en el tema confort, sino también en la pervivencia de los microorganismos como tal. Y lo podemos ver gráficamente en este diagrama de Stirling. Ahora, la presión diferencial, lo que les comentaba, es muy importante mantener, primero, tener una esclusa, pero que la esclusa funcione como esclusa, no que tenga una puerta de vaivén, sino que a la hora de dar la apertura a una y darle cierre a la otra, sea la única condición para que la anterior pueda abrir. Esa es la condición de esclusa, que se preste como tal al trabajo que debe realizar. Que es importante, y repetimos aquí, que la extracción de aire, lo que vemos acá en rojo, sea mayor que el caudal de aire que se suministra. Esto es lo que nos va a permitir, si estamos extrayendo más de lo que estamos suministrando, que es este delta Q, es lo que nos va a permitir a nosotros poder colocar esa habitación en una presión negativa. Después hay que tener en cuenta algunos factores. Si queremos definir cuál va a ser el diferencial de presión, ya tenemos que jugar con las áreas de fuga que se encuentran en las puertas y en diferentes partes, como por ejemplo en los switches eléctricos y en las tomas. El nivel sonoro ya lo habíamos visto. Ahora, otro factor importante. Ya sabemos que las renovaciones ahora son ese aire exterior que nosotros vamos a ingresar. Aquí vemos un gráfico bastante sencillo. Lo que ven en amarillo es el aporte de aire exterior. Miramos cómo todo el aire exterior ingresa y obviamente todo ese aire, un caudal un poco mayor, se extrae. ¿Qué es lo importante? Porque cuando definimos dentro de las normas o dentro de la regulación que existan 12 renovaciones hora, ¿cuál es el concepto técnico? ¿Cuál es el fundamento científico? Bueno, incluso este primer concepto lo manejó el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y habla muy claramente de un estudio de Philip D.A. en el cual habla que con 12 renovaciones hora podemos conseguir tasas de dilución de 100.000 a 1, que es un aporte grande. Minimiza el riesgo por vía aerotransportada de, en realidad, cualquier microorganismo, pero en este caso que estamos hablando del virus. Cuando habla del punto de estabilización de esa tasa de dilución, lo que quiere decir es que, sí, es cierto, nosotros si le comenzamos a meter o a ingresar mayor aire exterior, vamos a tener un poco más de dilución, pero este es el punto donde ya de ahí ingresarle mucho más aire no es tan representativo ese aumento en la tasa de dilución. Entonces es importante eso. ¿Cómo defino yo las renovaciones hora de mi proyecto? En este caso, de mi cuarto de aislados infecciosos. Bueno, si la recomendación de la regulación son 12 renovaciones hora, es sencillo. Él siempre lleva correlación con el volumen del cuarto o el volumen de la habitación. En este caso, vamos a suponer que existan 27 metros cúbicos en el volumen de la habitación del cuarto de aislados infecciosos. Eso lo multiplicamos por las 12 renovaciones hora y nos va a dar ese caudal volumétrico que debemos ingresar desde el exterior, que es este amarillo que encontramos acá. Dentro de las dos armas fundamentales y que son bastante relevantes en esta lucha o en esta pelea que llamo yo, así como vimos la dilución y que nos otorga una tasa alta, el tener las 12 renovaciones hora, así como la dilución es muy, muy importante, pues también la filtración y los niveles de filtración. Es importante definir que tanto los virus, cuando hablo de virus, bacterias, hongos, que son los microorganismos más representativos, y entre ellos tienen unos determinados tamaños, ¿cierto? En el caso de los hongos son los más grandes, tienen tamaños de 4 micras en adelante. En el caso de las bacterias tienen tamaño desde 0.3 en adelante y en el caso de los virus son los más pequeños. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 niveles de filtración y ese último nivel de filtración es un filtro EPA, un filtro que me va a captar el 99.97% del material que particulado o de las partículas que pasen a través de él, de partículas de 0.3, él tiene esa capacidad de captar el 99.97%.
si nosotros analizamos en detalle eso, es un porcentaje altísimo. ¿Qué quiere decir? Por estos datos que tenemos aquí, que ningún hongo teóricamente ni ninguna bacteria debería pasar a través de nuestro filtro. Ahora, esta pregunta me la hacen muchísimo. Sí, pero si tenemos un filtro EPA y vemos que los tamaños de los virus son mucho más pequeños y teóricamente no debería captarlo ese filtro, ¿qué solución hay ahí? Bueno, aquí en realidad hay una buena noticia, es que el tamaño, y vamos a hablar del SARS-CoV-2 muy puntualmente, puede ser entre 0.1 y 0.2 micras. Teóricamente el filtro EPA no lo captaría, ¿cierto? Pero es que el virus es muy raro, casi nunca, que salga solo. Él siempre sale aglutinado. Por ejemplo, sale con saliva, que es normal, sale además con algunos otros sólidos muy pequeños que ya nosotros hemos respirado. Entonces sale aglutinado con un tamaño mucho mayor de ese 0.1 o 0.2 micra que tiene teóricamente. Y si es cierto, él puede llegar a salir, para dar algún dato, de 5 o 6 micras, pero hay un porcentaje que se evapora, ya lo vimos, evaporación superficial, que es muy probable de acuerdo al ambiente, y puede llegar a tener promedios entre 1.2, 1.5 y 2 micras. ¿Qué quiere decir? Que ya nuestro filtro EPA puede hacer muy bien la labor, que ya nuestro filtro EPA lo va a captar. Entonces, hay unas condiciones ahí que nos permiten, que son favorables, y para darle mucha validez al tema de la filtración. Yo les quiero mostrar, aquí tengo algunas líneas de lo que sería la eficiencia de los filtros acorde a el tamaño de partícula. No voy a meter el filtro EPA porque ya nos dimos cuenta que el filtro EPA, si retiene pues el 99.97% de las partículas de 0.3, pues para el promedio que sale el virus, su trabajo es magnífico. Pero me interesa siempre mostrar estas gráficas acá, porque si nos damos cuenta, esta línea azul es un filtro entre el 90 y el 95%, no es un filtro EPA. Y si lo comparamos con el tamaño de partícula estimado para nuestro virus, aquí de 1.5, si hacemos el ejercicio y cortamos en la curva del filtro, nos vamos a dar cuenta que está por encima del 97% la eficiencia. Entonces, es importante definir que tanto la dilución, o sea, ese aporte de aire exterior que estamos realizando nosotros, que es fundamental, como la filtración, son armas poderosas que nos van a ayudar a nosotros en el desarrollo de minimizar el riesgo por vía aerotransportada. Ahora, yo les comentaba lo del sentido del flujo del aire. No aparece ningún valor en ninguna reglamentación, en ninguna normativa, pero sí hay algunas recomendaciones muy puntuales. El sentido del flujo del aire y el 100% del aire. A ver, imaginemos este ejercicio muy sencillo. Imaginemos que este es el difusor por donde sale el aire. Y tenemos la extracción en este punto. ¿Qué sucede? Es muy importante cómo es la ubicación del paciente referente al médico. A ver, ¿cuál es el foco de contagio que tenemos nosotros aquí? El foco de generación del contaminante es la cabeza del paciente, la que tenemos acá, ¿cierto? Si nosotros hacemos esta distribución del sentido del flujo del aire, este flujo primero va a pasar por el médico o por el equipo médico, enfermeras, por donde sea, y luego va a pasar por la zona de contagio que es la cabeza del paciente. Obviamente aquí lo que estamos es protegiendo al médico y al equipo médico, que es lo que quiere el sistema de climatización aquí. Pero imaginen el sistema contrario. Imaginen que el sentido del flujo del aire fuera al revés, que primero pasara por la cabeza del paciente, todo el ambiente contaminado, y luego pasara por el médico. Pues estamos colocando en riesgo, estamos aumentando las posibilidades y aumentando considerablemente las posibilidades del riesgo por vía aerotransportada. Entonces, lo primero es eso, es importante el sentido del flujo del aire, y les quiero mostrar enseguida unos resultados de una simulación que es algo extensa, pero la he podido resumir para que vean. Lo segundo aquí, ¿por qué tiene que ser 100% aire exterior y por qué este aire no puede recircular una parte y llegar otra vez al difusor? Pues es sencillo y tiene mucho que ver con lo otro.
si nosotros tenemos este buen sentido del flujo del aire, como debe ser correcto, pero recirculamos una parte, que quiere decir que otra vez viene ese aire contaminado y se va a ingresar, pero ahora sí va a pasar primero por la zona del equipo médico. Entonces, esas dos condiciones son fundamentales. Esas dos condiciones son muy relevantes a la hora de diseñar. Y ya os voy a mostrar el porqué con una simulación. A ver, es importante ver los resultados de las simulaciones, analizarlos. Esto que ustedes ven aquí es algo casi que ideal, tener una extracción muy cerca del foco de generación del contaminante. Aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque obviamente la descarga es directa. ¿Cuáles son las condiciones del estudio? Hay 13 puntos de posibles suministros y extracción. No porque sea verde o porque sea morado. Él puede suministrar por un verde o suministrar por un morado, extraer por un verde o extraer por un morado. Esa fue la condición de nuestra simulación. Difusor tipo recto normal. ¿Bajo qué condiciones se hicieron? Bajo condiciones óptimas. Ya hablamos de la importancia de tener las 12 renovaciones hora. La tasa de dilución 100.000 a 1, muy bueno. 100% aire exterior. No hay esa recirculación negativa y que pone en riesgo el equipo médico. Tenemos una presión negativa que garantice, obviamente, que no va a haber contaminación cruzada. Y temas de infiltración y exfiltración a partir del baño y de la puerta. Ahora, la influencia de la ubicación del suministro y extracción, la posición final del suministro y la extracción afectan la propagación de partículas infecciosas al interior de la habitación. Y aquí comienza la simulación. Tenemos un primer caso. Lo que vemos en azul es el suministro, lo que vemos en rojo es la extracción. Miren algo, por toda la teoría que hemos visto nosotros aquí, con este desarrollo que hemos visto y cuáles son las condiciones ideales para un diseño, con todo esto, esto se asemeja mucho a lo que nosotros queremos. Por lo menos tenemos el sentido del flujo del aire coherente con toda la información técnica que hemos recogido. Esto sería lo que pasaría en la extracción. Miren que alcanza a ser un barrido bastante interesante y que minimiza el riesgo de ese contagio por vía aerotransporte. Tenemos un caso B, que es el mismo punto de suministro, pero ahora vamos a realizar una extracción a nivel lateral, superior lateral. Nos damos cuenta que aquí el barrido, que seguramente va a ser el sistema, que es esto, pues va a ir en forma diagonal, no va a estar tan dirigido al paciente como sí podría estar la condición anterior. Igualmente acá también se encuentra una correlación. Tenemos el difusor, el suministro lo tenemos a nivel central, tenemos la extracción a nivel inferior. También es interesante hacer esos análisis porque algunas ventajas sí tiene, aunque repito, esta simulación me hubiese gustado que tuviese aquí justo en la espalda, atrás de la cabeza del paciente, que hubiese simulado una extracción que me parece condición idónea y básica. Luego tenemos este caso de el mismo punto, pero es a nivel superior. Obviamente vamos a tener un barrido muy pobre y nos vamos a dar cuenta que va a ser a nivel superior. Caso E, suministro a nivel inferior, extracción a nivel superior. Y por último, el caso F, con las condiciones contrarias, suministro a nivel superior, extracción a nivel inferior. Todo esto que se los estoy mostrando ya es un resumen para ver por qué. Porque hay algo que se llama la eficiencia de renovación de patógenos, que es lo que en realidad se está buscando con la simulación. Ese es el dato que se está buscando para ver dónde encontramos la mayor eficiencia para renovación de todos esos patógenos. Ahí lo que nos podemos dar cuenta fácilmente es que el caso A, que ya lo teníamos previsto, es el que tiene, pienso que, y por mucho, que es representativo esa diferencia que hay con los demás, un valor mucho más elevado que el resto de las opciones. Esto es muy coherente con lo que hemos estado desarrollando en la parte teórica.
Y aquí simplemente les muestro la diapositiva para que vean cómo fueron los desarrollos de todas las simulaciones y por qué los resultados tan variados que se pueden encontrar. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo, algo básico, para que fuese un poco práctico. No le coloqué una esclusa, para que el dibujo quedara un poco más, el desarrollo fuera más fácil a la hora de explicarlo. Vamos a ver este ejemplo. Tengo un baño donde tiene que haber una extracción, por supuesto, una extracción a nivel, se supone que la cama del paciente debe estar en esta zona y cerca debe estar la extracción, un suministro que va a ir contrario para que se haga ese barrido y la protección del equipo médico como quedamos, y una descarga al final. Aire, se toma aire, esto que está en amarillo es 100% aire exterior, y lo que vemos en verde son las direcciones del flujo que demuestran que hay una presión negativa. ¿Qué es importante analizar aquí? Primero, que si nosotros, y esto quiero que quede claro, si nosotros tenemos un cuarto de aislado infeccioso, necesariamente en la descarga, o sea, en el suministro de aire al paciente, que sea infeccioso no quiere decir que esté inmunocomprometido. De hecho, hay cuartos de aislado para infecciosos e inmunocomprometidos, pero eso es una condición aparte. Acá, como nada más lo estamos trabajando para infecciosos, lo que podemos ver claramente es que tenemos que tener algunas condiciones particulares. ¿Cuáles son? Uno, que pueda haber dos niveles de filtración, una filtración del 85% aquí en la salida, pero donde sí tiene que haber un filtro EPA es en la descarga. ¿Por qué? Imagínense todo ese ambiente contaminado. En realidad pueden ser diversos microorganismos, aquí porque estamos hablando nada más del virus. Pero esa descarga con todos estos contaminantes no se puede hacer al aire libre así. Tenemos que captar esos microorganismos, en este caso ayudar a captar ese virus para poder realizar la descarga. Ahora, importante seguir las recomendaciones. En la descarga está acá, como lo estamos viendo, un filtro EPA, un MER14 en suministro, una temperatura entre 21 y 24 grados. Todo esto es lo que está en la regulación. Porcentaje de humedad entre 40 y 60, 12 renovaciones hora, 100% aire exterior, presión negativa y 10 pascales de diferencial de presión. Esto más o menos sería este elemento de aquí, el sistema de extracción. Esto es una foto real, que es importante que este sistema de extracción siempre yo hago una recomendación. Uno tiene que tener el filtro EPA, porque, repetimos, va a llegar a un punto de descarga y tiene que estar controlado todos esos contaminantes. Y dos, es una recomendación, ya esto no está a nivel de reglamentación ni nada, es colocar una lámpara UV que irradie a ese filtro EPA. Como ella los va a captar, ya tenemos la posibilidad con la lámpara de eliminarlo. Esto ayuda no solamente al tema del filtro, sino ayuda básicamente es a la persona que vaya a hacer el cambio de ese filtro en un futuro. ¿Y por qué les comento que es importante la descarga? A ver, yo tengo fotos, pero este no es el caso, esto es simplemente para ejemplificar algo. Imagínense, los he visto muy parecidos. Imagínense que tenemos una descarga de un cuarto o cuartos aislados infecciosos, tenemos la descarga aquí, y tenemos cerca, muy cerca, tenemos una toma de aire exterior de la UCI como tal, o de cualquier otro área, puede ser de un quirófano, puede ser cualquier área, no importa. En definitiva, este aire que sale aquí, que se descarga aquí, primero tiene que estar tratado como lo hablamos. Tiene que tener su filtro EPA y su proceso. Segundo, hay algunas directrices en torno a, hay unas fórmulas que hablan del efluente, unas consideraciones de vientos, pero tiene que estar lo más retirado, como para no entrar en tanto detalle, tiene que estar unas recomendaciones claras, diferentes normativas, que tiene que estar retirado pues, lo más que se pueda de la descarga, todo lo que son las tomas esas de aire interior. Parte fundamental, el tema del monitoreo en continuo. ¿Por qué? Esto que ustedes ven acá es un diferencial de presión
obviamente tipo semáforo. ¿Qué es tipo semáforo? Tipo semáforo es esto. Si nosotros tenemos una condición positiva de diseño de la presión, pues nos va a arrojar un audiovisual verde. Si tenemos una zona de tránsito y ya está entrando en algún rango peligroso que pueda haber un cambio de sentido del flujo del aire, por ende de presión, él nos marca un amarillo, y si ya definitivamente esa condición de diseño está fuera de ella, pues nos va a marcar un rojo. Esto en azul es que puede estar avisando que está en reposo la habitación, que no la están usando actualmente. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Este monitoreo en continuo, pero además, si es posible, porque esto lo ve pues, la gente que se encuentra cerca y que pueden identificar el fallo fácilmente. Ahora, que es muy importante también, si es posible, que tenga algún efecto auditivo, alguna alarma, y más importante aún, que se pueda registrar, que quede en una nube, que esa información se puede bajar para revisarlo. Estos sistemas son continuos, de pronto funciona bien todo el tiempo, y en horas de la noche, 2, 3 de la mañana, pues puede ocurrir algún fallo. Es importante por lo menos realizar la revisión, tener la posibilidad de realizar la revisión minuto a minuto o cada 5 minutos, pero que el programa, los sensores tengan esa capacidad. La cualificación de áreas críticas. ¿Por qué me interesa tanto el tema de la cualificación de áreas críticas? Que es lo que normalmente la gente llama validación. La cualificación o validación, ¿cuál es la diferencia? Pero yo me doy cuenta que normalmente se confunden, y créanme que no es fácil, porque incluso con tanto tiempo a veces uno mismo tiende a enredarse un poco con el tema, pero en realidad es extremadamente sencillo. ¿Qué es la validación? La validación hace referencia al proceso. La validación sería todo esto. Desde que uno, obviamente, y hay más, sino para simplificar un poco la diapositiva, desde que están los requerimientos del usuario, el dueño de la clínica llega, yo quiero esto, quiero esta clínica con estas características, después pasando por un diseño, después llegando a una instalación, una puesta en marcha y al final una cualificación. Esa cualificación es lo que normalmente la gente conoce como validación. Es verificar si esas condiciones se están dando. Y repito, la cualificación hace referencia a los sistemas. Entonces, esto es un temita que a partir del Consejo Iberoamericano de Calidad Interior y del capítulo de Calidad Interior de ACAIRE, nos ha costado tratar de llevarle a las personas. Pero, ¿qué es lo importante de la validación? Yo puedo tener el mejor diseño del mundo. Este diseño puede ser el mejor diseño del mundo. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una mala instalación? Después puedo tener una buena puesta en marcha, pero la cualificación me va a decir que no me van a dar las condiciones. Puedo tener, si tengo un diseño malo, la cualificación es la que me va a decir que no se están dando las condiciones. Si tengo una puesta en marcha mala, entonces cualquiera de estos eslabones que falle, donde vamos nosotros a verificarlo es en la cualificación. Por eso es importante. Además, recuerden que son sistemas dinámicos. No solamente es la cualificación, recién nosotros instalamos el sistema. No, cada cierto tiempo va cambiando la vida útil de los motores, los rendimientos, se van colmatando, obstruyendo los filtros, van cambiando las condiciones. Esa cualificación se debe hacer no solamente cuando se comienza el proyecto y se hace la puesta en marcha, sino tiene que tener cada cierto periodo. ¿Qué es la cualificación? Establecer principios fundamentales de control, generación de criterios de aplicación, metodologías de ensayo, periodicidad, y tiene que ver con los parámetros, con los criterios de cualificación y con los tiempos. ¿Por qué les coloco esto? A ver, porque en realidad uno lo que tiene que hacer en las cualificaciones, y aquí soy un poco general, hay unos parámetros ambientales y unos parámetros de instalación. En los ambientales, temperatura, humedad relativa, clasificación de la sala en caso de que, por ejemplo, tenga un quirófano, y perdónenme que ya me meta por ese lado, pero ahí sí puedo clasificar mi quirófano con una equivalencia ISO. El ruido,
la parte de microbiología y en la parte de los parámetros de instalación, diferencial de presión, cualificación de filtro EPA, cambios hora, renovaciones hora y sentido del flujo del aire. Esto engloba lo que sería la cualificación. Ahora, los quiero invitar a algo. Nosotros, a través del Consejo Iberoamericano, y obviamente con el respaldo de acá, Aire siempre, Consejo Iberoamericano de Calidad Interior, hemos realizado varios trabajos normativos. Norma FAYAR. FAYAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. Portugal, España, Chile, México, Paraguay, República Dominicana, todos estamos unidos. Tenemos dentro de todo eso un consejo. Y hemos realizado una norma de control de calidad de aire interior para edificios terciarios, llámese oficina, hoteles, centros comerciales, etcétera. Y actualmente estamos trabajando en esta norma, llevamos 2 años, y los módulos de diseño, que es la de hospitales, diseño y cualificación, ya los tenemos en consulta pública. Yo tuve la fortuna de realizar este tercer módulo, el de cualificación, así que los invito a que nos colaboren visitando la página, esta que está aquí, visitando la página de Fallar, y que nos den sus aportes, sus ideas, sus recomendaciones. Es lo que nos interesa. Está en consulta pública hasta el 17 de agosto, perdón, hasta el 2 de noviembre, desde el 17 de agosto, tiene ya casi 2 meses y medio. Y por último, ¿qué van a encontrar ustedes en la parte de cualificación de las áreas críticas para que puedan cualificar no solamente aislados infecciosos, sino quirófanos, UCI? Van a encontrar todo esto, referencias técnicas, áreas de verificación, finalidad de la verificación, qué instrumentos son válidos o se permiten, criterios a verificar, el tiempo de normalización de la prueba, la calibración, valoración de los resultados, codificación, acciones preliminares, control y verificación. Es un trabajo en realidad muy completo que quisiera que le dedicaran las personas interesadas algo de tiempo y donde van a encontrar algo así como esto. Simplemente van a encontrar cuáles son las referencias técnicas, cómo se tiene que hacer. O sea, está la ficha técnica, la ficha descriptiva de cada ensayo está muy acuciosa, es la palabra. Muy acuciosa y nos permite en realidad integrar de muy buena forma. Bueno, les agradezco mucho.